Muy bien, muy buenos días, tardes, noches, madrugada, no sé a qué horas estás viendo este video, pero vamos a empezar con un tema que es los tipos de datos, las variables y un operador que es el de asignación. Para eso pues vamos a empezar diciendo que lo que vimos como identificadoras el video anterior nos va a servir para crear lo que vamos a llamar variables, que son pues datos que como su nombre lo indica van a variar, ¿no? Y es que en la computadora todo es datos, absolutamente todo. Entonces mm, hay maneras de manipular estos datos, hay maneras de saber eh, qué datos vamos a manejar. Mm, Estos datos pues tienen diferentes como tipos. No es lo mismo decir 3 a 3.0 o 3 a 3.01, ¿sí? Entonces, para eso los lenguajes de programación utilizan lo que son los tipos de datos y son muy similares entre lenguajes como C, C++, C Sharp, Java, Python, PHP, etcétera, ¿no? Y pues bueno, entonces, volviendo a a lo de los identificadores. Los identificadores me van a servir para yo declarar una variable con un tipo de dato específico. A, que me- a ver, vamos a ejemplificar de una vez. Por ejemplo, yo quiero mm, tener un dato que sea el sueldo. Y para empezar, ¿qué es el sueldo o cómo se representa el sueldo? Supongamos el sueldo va a ser un entero, un número cerrado, sin punto decimal. Bueno, pues entonces yo voy a poner que va a ser del tipo entero o int y se va a llamar sueldo. ¿Sí? Y ahí está. Ya tengo un tipo de dato, una variable que se llama sueldo del tipo de dato entero. ¿Sí? Utilizando en la declaración, utilizando lo que fue el tipo de dato y un identificador, que en este caso es sueldo, ¿sí? Pero hasta este punto, este tipo de dato, digo, esta variable no vale nada, o sea, nada más está declarada y está utilizando memoria ahí sin hacer absolutamente nada. Entonces, yo para eso voy a usar un operador que es este signo, el de igual, y voy a darle un valor de 80, ¿sí? Y ahí está, ya tengo mi variable que es sueldo, que su valor es 80 y es del tipo de dato entero, ¿sí? Entonces vamos a console mía. Am, oh, Dios mío. Vamos a decir que el sueldo base es... Vamos a imprimir este valor y ahí está. Ejecutamos el programa y voilà. ¡Pum! Ahí está, el sueldo base es 80. Muy bien. Ah, no, pero es 80.2. A ver, ¿sí estoy bien? Sí, a ver. ¡Oh, Dios mío! ¡Un error! ¿Por qué pasa esto? Porque este tipo de dato int me sirve únicamente para tipos de datos, o más bien para datos totalmente enteros, sin punto decimal. Entonces, ¿qué hago? ¡Oh, Dios mío! ¿A qué hemos llegado? Nah, no hay problema. Para eso hay un tipo de dato. Voy a poner esto en comentario y voy a ponerlo como float sueldo. Y ahora sí, 80.2. Hay dos tipos de datos eh, para, para punto decimal. Uno es float y el otro es doble, que ese lo vamos a ver en otro video. Y para eso yo le voy a poner una F. 80.2F, ¿sí?
Dios mío, si oyen a alguien tosiendo es mi madre. A ver, vamos a ver. Y ahí está. El sueldo base es 80.2, ¿sí? Entonces, en resumen, si yo quiero representar números eh, negativos o positivos, pero que son totalmente enteros, para eso yo tengo el tipo de dato int. Si yo quiero representar datos numéricos con parte decimal, yo los voy a representar con un tipo de dato que se llama float, ¿sí? ¿Son los únicos tipos de datos que hay? Claro que no. Hay otro tipo de dato que es poco conocido y poco usado, pero a mí se me hace muy útil, que es el tipo de dato char, ¿sí? Este tipo de dato char representa una letra, solamente eso, una letra. Bueno, y pues, ¿para qué una letra, no? Bueno, podemos usar ese tipo de dato para un menú de opciones donde tenemos opciones A, B, C y D y le pedimos al usuario qué opción quiere y nos da la letra D. Entonces, para eso nos puede servir. O nos puede servir para nosotros extraer de una cadena de texto letra por letra y representarla en memoria con un tipo de dato char. Entonces, para eso vamos a usar, no podemos poner así. Si yo quiero la letra L, pues no lo puedo poner así, ¿sí? Si yo lo ejecuto, me va a decir que L no existe. ¿Por qué? Porque aquí hace referencia a un identificador que se llame L mayúscula. Pero pues, yo quiero representar la letra, no el identificador. Para eso voy a usar comilla sencilla al inicio y al final, rodeando la letra. Y ahí está. Vamos a ver. Vamos a ponerle la letra de la suerte es letra. Ejecutamos y ¡boo! Ahí está. Bueno, como que no está muy útil, ¿no? Bueno, vamos a decir que ahorita no es muy útil, pero luego te voy a explicar por qué es útil el tipo de dato char. Son los únicos tipos de datos. Curiosamente, en lenguaje C sí eran los únicos tipos de datos. Am, pero ya en lenguajes más modernos, a partir de C++, pasando por Java y por PHP y por Python, tenemos un tipo de dato muy útil que es el string. ¿Qué representa el string? El string representa cadenas de texto, ¿sí? Si nosotros queremos representar eh, una oración, una serie de datos que son leíbles, así de verbos o algo así, tenemos un tipo de dato que nos representa cadenas de texto y este es el string. De manera similar al char, tenemos que delimitar dónde empieza y dónde termina la cadena. Para eso vamos a ponerlo dentro de comillas dobles, que son estas de aquí. No solamente esas comillas dobles, ¿sí? Así. Y, por ejemplo, la cadena de texto va a ser hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Esa es mi cadena de texto. Ahora, si te fijas dentro de las comillas, yo puedo poner lo que sea, lo que a mí se me ocurra, eh, que son letras, coma, espacio, eh, espacio y un signo de interrogación. Mi teclado no lo tiene, pero puedo poner el signo de interrogación de inicio. mm, Puedo poner la ñ, por ejemplo, que mi teclado no lo tiene, pero la puedo poner, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a ver. Right line. Nombre. Muy bien. Ahorita voy a explicar cómo se construye esta línea, pero nada más para ver que se imprime, ¿no?
que lo que se imprimió fue pues simplemente el texto de hola, ¿cómo estás? Sin las comillas. Si te fijas, aquí lo que yo estoy haciendo es imprimiendo un string, ¿sí? Aquí también, ¿sí? Esta parte luego te lo voy a explicar. Por lo pronto, si quieres imprimir los valores de tus variables, así lo puedes hacer. Pero aquí estoy imprimiendo un string, aquí también, ¿sí? Aquí no estoy imprimiendo el string, aquí lo que estoy haciendo es almacenando esta cadena en una variable que se llama nombre, ¿sí? Para eso me sirve este operador de igual, para asignar lo que está aquí a esta variable que es de este tipo, va digamos que de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, aquí el 80.2 es asignado a la variable sueldo que es del tipo flotante, ¿sí? Aquí no ocurre tal cosa, aquí simplemente le estoy ordenando que de la consola me imprima la línea, eh, y en esa línea va a estar esta cadena de texto, este string, ¿sí? Aquí yo quiero que me imprima el valor de nombre o la variable nombre. ¿Por qué no lo pongo dentro de las comillas? Porque las comillas es para delimitarme un texto, ¿sí? Pero ese texto, el saludo en este caso, hola, ¿cómo estás? Ese texto ya está contenido en una variable, ¿sí? Entonces únicamente lo que a mí me hace falta es hacer referencia a esa variable. Entonces aquí está, ¿sí? No lo pongo entre comillas porque es nada más hacer referencia a la variable. Aquí, este texto, como no está dentro de una variable, yo lo tengo que poner entre comillas. ¿Ok? Muy bien. ¿Son los únicos tipos de datos que hay? No, no son los únicos, pero con estos podemos sobrevivir un poco tiempo, ¿sí? Para nuestros propósitos macabros. Ok, esta es la primera parte del video de lo que son tipos de datos. Ahorita voy a hacer la segunda parte y por lo pronto, ahí te ves.